Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 8 del 32 al 36. Así pues, hijos, escuchadme, dichosos los que siguen mis caminos y escuchan las enseñanzas, y haceos sabios. No las rechacéis. Dichoso el hombre que me escucha, velando a mis puertas de día y de noche, guardando los 10 dinteles de mi entrada, pues que me encuentra la vida, y obtiene el favor de Jehová. Mas que me ofende se daña a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. Bienvenidos al episodio 483. Estamos en el día 22 de la fenomenología. Estamos leyendo el libro de Heidegger. Estamos aprendiendo el libro de Heidegger. Entonces les dejo con el audio y nos vemos el día de mañana. Desde todo un fuerte abrazo. Conozcan a sí mismos, sean felices y nos vemos mañana. Les dejo con el audio. Acto seguido se procedió a reaccionar más a fondo sobre el modo de proceder para la marcha de la conferencia y para de esta, que figura en la página 24. Se trata del párrafo en el que cabe distinguir por lo que hasta mes decir el ser. Primero fue dilucidada por lo que es señalado dos partes. Ser, aquello la palabra ha señalado cada ente como tal. Mucha prudencia para nombrar, en aquello que fue elegida con ser, señalar emparentado, la concernencia de lo ente por el figura, por así decirlo al que, con indicar, alude al contorno, gestáltico, ente como tal. El ser es con relación a la que le es propio a lo ente, aquello que muestra, hace visible, sin mostrarse a sí mismo. El pasaje ahora en cuestión prosigue. Pensado por referencia a aquello que está presente, dicho estar presente se muestra como un dejar que se esté presente de lo que está presente. Mas entonces procede pensar en propiedad este dejar estar presente, en la medida en que por él es dejado el estar presente. El punto crucial es el más entonces, lo que sigue de lo anterior, y anuncia a qué se refiere la diferencia rador más entonces, que separa la introducción nítidamente de algo nuevo, que se hace visible en el sepa. Hay una diferencia en el dejar estar presente, y ello es, ante todo, en el dejar. Los dos miembros de la diferencia son, L. Dejar estar presente, sente. Dejar estar presente, en dirección al acaecimiento, lo que está dejar estar presente apropiador. En el primer caso, el estar presente a lo ente, lo que está presente. Esto es pensado como dejar estar se refiere subyacente. Mentada es, por tanto, la diferencia a la metapsica entre ser y ente y la relación interna entre uno y otro. Dejar significa, partiendo la palabra, el sentido original de dejar ir, dejar libre, dejar partir a lo lejos, esto es, dar libre curso por el dejar estar a lo abierto. Presente, lo que está presente, se torna así en algo que está presente de suyo, dejado a lo abierto de lo que está copresente, decir, más digno de cuestión, sin queda aquí sé de dónde y cómo se da lo abierto. Pero si el dejar estar presente es lo afectado es pensado propiamente, entonces por este dejar no es ya lo que está presente, sino el estar presente mismo. De acuerdo con esto, la palabra es escrita en lo que sigue también así, el dejar estar presente. Dejar significa entonces dejar venir, dar, ofrecer, destinar, dejar pertenecer. En este y mediante este dejar, el estar presente es dejado allí a donde pertenece. El doble sentido determinante reside por tanto en el dejar, y de acuerdo con ello entonces también en el estar presente. La relación de las dos partes separadas entre sí por el más entonces no carece de dificultad. Formalmente dicho, entre los dos miembros de la contraposición subsiste una relación de determinación. Solo en la medida en que se da el dejar del estar presente, es posible el dejar estar presente de lo que está presente. Pero ¿cómo hay que pensar propiamente esta relación? ¿Cómo haya que determinar desde el acaecimiento apropiador la mencionada diferencia? No fue más que indicado. La principal dificultad reside en que desde el acaecimiento propicio resulta necesario confiar al pensar la diferencia ontológica.
Desde el acaecimiento apropiador se muestra entonces, por el contrario, esta relación como la relación de mundo y cosa, una relación que, por de pronto y en cierta manera, aún pudiera ser concebida como la relación de ser y ente, si bien perdiendo esta entonces lo que le es peculiar. La tercera sesión, que tuvo lugar el segundo día, comenzó con algunas indicaciones. La dificultad con que tropieza quien escuche o quien lea esta conferencia corre singularmente parejas con la simplicidad de la cosa de la que en ella se habla. Lo que ante todo importa es, pues, lograr la simplicidad de la mirada. La expresión cosa del pensar, que aparece múltiples veces en la conferencia, significa, partiendo del antiguo sentido de esta palabra, cosa, caso jurídico, pleito, el caso en litigio, lo litigado, aquello de lo que se trata. Lo cosa es así, para pensar a un indeterminado, lo que hay que pensar de donde éste recibe su determinación. Con la debida cautela y la necesaria reserva, al tantas veces aludido carácter precursor del pensar, de Heidegger se le puede aplicar translaticiamente lo que Hölderlin escribe en una carta a Bollendorf, otoño de 1882. Las dilucidaciones de la sesión se movieron ante todo en torno a la expresión se da, que es la palabra decisivamente portadora del movimiento en la conferencia. Se abordó el intento de clarificar el uso ordinario del lenguaje. La manera en que figura la expresión es gibt, se da o hay en el uso ordinario de la lengua alemana, remite ya y todavía, por detrás del sentido teórico, general y descolorido, del mero estar delante, del aparecer, a una riqueza de referencias. Si se dice, por ejemplo, hay gibt truchas en el arroyo, entonces lo que con esa afirmación se establece no es el mero ser de las truchas. Antes, y aún con ello, lo que dicha proposición expresa es una caracterización del arroyo, el cual se describe como arroyo de truchas, y por ende como un arroyo particular, vale decir como un arroyo que es tal que en él se puede pescar. En el uso inmediato del hay, del es gibt, hay se da en la lengua alemana, reside ya, por tanto, la referencia al hombre. Esta referencia es ordinariamente el estar disponible, la referencia a una posible apropiación por parte del hombre. Lo que se da no está meramente delante del hombre, antes bien le atañe. Merced a esta referencia al hombre, una referencia que con ella vibra de consuno, la expresión se da nombra al ser en el uso inmediato del lenguaje con mayor nitidez que el mero ser, con mayor nitidez que el es. Pero que tampoco el es tiene siempre y solo el sentido teóricamente descolorido de la constatación de un puro estar delante, se muestra en el lenguaje poético. Trakl dice, el francés ia hay. El giro dialectal del alemán sudeño es hat tiene, corresponde al alemán es gibt, pero tiene una mayor amplitud. La traducción alemana del de Rimbaud que fuese conforme a la cosa sería es ist, es, pues es de suponer que Trakl conocía el nombrado poema de Rimbaud. Que sea el es del lenguaje poético que también es usado por Rilke y Penn fue objeto de eventual aclaración. Por de pronto cabe decir que si constata el estar delante de algo, lo hace en tan escasa medida como el se da, mas a diferencia del ordinario se da, lo que nombra no es el estar disponible de aquello que se da, sino a esto precisamente como un indisponible, a lo concerniente como lo extraño, lo demoníaco. Así la referencia al hombre es conombrada con el es, y con mayor nitidez, por cierto, que en lo ordinario se da. Lo que quiere decir este es, solo se lo puede pensar desde el acaecimiento apropiador, mas ello quedó por tratar, al igual que la relación entre el es del poetizar y se da del pensar. Algunas dilucidaciones gramaticales sobre el se o ello, en el se da, sobre qué modo de estas proposiciones caracterizadas por la gramática como proposiciones impersonales. Asimismo, un breve recuerdo de los fundamentos o sin sujeto y greco-mactafísicos de la interpretación, hoy de suyo evidente, de la proposición como una relación de sujeto y predicado, sugirieron la posibilidad de se no entender como enunciados el decir de se da ser, se da tiempo. Adicionalmente, fueron objeto de dilucidación dos preguntas planteadas a la conferencia. Concernían, de una parte, al posible final de la historia del ser, y de otra, a la manera del decir adecuada al acaecimiento apropiador. Si el acaecimiento apropiador no es una nueva acuñación del ser en la historia de éste, sino que inversamente, el ser pertenece al acaecimiento apropiador, y cualquiera que sea, por lo demás, el modo en él queda retirado, entonces para el pensar en el acaecimiento apropiador,
esto es, para el pensar que entra en el aislamiento apropiador, la historia del ser ha llegado a su final en la medida en que por virtud de esa entrada, el ser, que reposa en el destino, no es ya lo que propiamente hay que pensar. El pensar está en y delante de aquello que ha destinado las distintas figuras del ser época. Pero esto, lo destinante como el aislamiento apropiador, es de suyo ahistórico, o mejor, ausente de destino. La metapsíquica es la historia de las acuñaciones del ser, esto es, mirado desde el acaecimiento apropiador, la historia del retirarse del destinante a favor de las destinaciones dadas en el destinar, de un dejar en cada caso el estar presente de lo que está presente. La metapsíquica es olvido del ser, y esto es la historia del ocultamiento y de la retirada de aquello que da ser. La entrada del pensar en el acaecimiento apropiador equivale así al final de esta historia de la retirada. El olvido del ser se cancela con el desvearse en el acaecimiento apropiador. Pero el ocultamiento, que pertenece como límite a la metapsíquica, tiene que ser propio del acaecimiento apropiador mismo. Esto quiere decir que la retirada, que caracterizaba a la metapsíquica en la figura del olvido del ser, se muestra ella misma ahora como la dimensión del ocultamiento. Solo que ahora este ocultamiento no se oculta, sino que más bien, a él se dirige la atención del pensar. Con la entrada del pensar en el acaecimiento apropiador, viene pues primeramente el modo de ocultamiento propio al acaecimiento apropiador. Este es en sí mismo expropiación, palabra en la cual se recoge la temprana voz griega mon, en el sentido de ocultarse, de conformidad con el acaecimiento apropiador. La ausencia de destino del acaecimiento apropiador no quiere decir, por tanto, que le falta a éste toda movilidad. Quiere decir más bien que lo que se muestra al pensar como lo que ante todo hay que pensar es la manera de movilidad más propia del acaecimiento apropiador, que es el giro a la retirada. Mas con ello está dicho que para el pensar que entra en el acaecimiento apropiador, la historia del ser como lo que hay que pensar ha llegado a su fin, sin perjuicio de que pueda seguir subsistiendo la metafísica, sobre lo cual nada puede hacerse. Nada se dice sobre esto en la conferencia si era ser un camino al acaecimiento misma, que solo qui apropiador. Bastante se pensó ya, sin embargo, al respecto en otros escritos de Heidegger. Así, en la conferencia sobre la identidad, si se la piensa desde su final, se dice lo que el acaecimiento apropiador apropia, esto es, trae a lo propio y mantiene el acaecimiento apropiador, a saber, la copertenencia de ser y hombre. En esta copertenencia no son ya entonces los copertenecientes ser y hombre, sino como apropiados, los mortales en la cuaterna del mundo. De lo apropiado, de la cuaterna, hablan de otra manera en cada caso la conferencia Hölderlins Erde und Himmel de Hölderlin, Hölderlin Haarbuch, sia la cosa. También pertenece la tierra y el cielo, y la conferen a esto todo lo que se dijo del habla como dicción, de Camino al Habla, 1959. Así pues, no es poco lo que ya se dijo también en el pensar heideggeriano, aunque solo fuese de una manera precursora como por señas, de aquello que el acaecimiento y apropiador apropia y de aquello a lo que apropia. Pues a dicho pensar solo le puede importar la preparación de la entrada en el acaecimiento piador, que del acaecimiento apropiador solo reste por decir. El acaecimiento apropiador, sino precisamente acaece apropiadoramente, no excluye, incluye, el pensar la entera riqueza de lo que hay que pensar en el acaecimiento apropiador mismo. Y con tanta más razón, cuanto que por referencia al hombre, a la cosa, a los dioses, a la tierra y al cielo, por referencia también al acaecimiento apropiador, siempre continúa siendo materia a meditar el que al acaecimiento apropiador pertenezca esencialmente la expropiación. Pero esta encierra en sí la pregunta, ¿expropiación hacia dónde? La dirección y el sentido de esta pregunta no fueron ya debatidos. Al comienzo de la cuarta sesión, una cuestión ulterior condujo de nuevo a una reacción sobre el propósito de la conferencia. En la Carta sobre el Humanismo, edición Taurus 31, se lee, pues a lo que aquí da es al ser mismo. Este inequívoco enunciado, tal fue la argumentación, no concuerda con la conferencia Tiempo y Ser, cuyo propósito, pensar al ser como acaecimiento apropiador, conduce a un predominio de dicho acaecimiento a la desaparición del ser. La desaparición del ser, prosigue el argumento, no solo no estaría en consonancia con el pasaje de la Carta sobre el Humanismo,
sino que tampoco lo está con el pasaje de la conferencia 40, donde Ske dice que el único propósito de esta apunta a traer a la mirada a ser mismo como el acaecimiento apropiador. A este respecto se replicó que, en primer lugar, y en lo que se refiere al pasaje en cuestión de la Carta sobre el Humanismo, el rótulo, el ser mismo, nombra ya y casi por doquier al acaecimiento apropiador. Las referencias y nexos que constituyen la estructura esencial del acaecimiento apropiador han sido elaborados entre 1936 y 1939. Por otra parte, se añadió que lo que precisamente importa es ver que el ser, en la medida en que viene a la mirada como el acaecimiento apropiador, desaparece como ser. Entre ambos enunciados no subsiste por tanto ninguna contradicción. Ambos nombran en forma más o menos expresa la misma condición de la cosa. Igualmente carece de base decir que el título de la conferencia Tiempo y Ser contradice al desaparecer del ser. Lo que este título pretende es invitar a la continuación del pensar de ser y tiempo. No quiere decir que ser y tiempo estén ya fijados y se tenga que volver a hablar de ellos como tales al final de la conferencia. Más bien hay que pensar al acaecimiento apropiador de una manera tal que no pueda ser establecido ni como ser ni como tiempo. Es algo así como un neutrale tantum, el y neutral en el título ser y tiempo. Esto no excluye, sin embargo, que sean copensa dos en el acaecimiento apropiador aún en propiedad el destinar y el ofrecer. De manera que en cierto modo también permanezcan ser y tiempo.